Hola, muy buenos días. Esto es La Bolsa desde Valencia. Mi nombre es Luis Miguel Ortiz y vamos a hablar de Alemania. Vamos a hablar de la situación del DAX a largo plazo y vamos a ver tres de las principales acciones del DAX 30. Vamos a ver la situación del índice, vamos a ver la situación del país y vamos a ver la situación de sus acciones. Ahora mismo estamos viendo zonas claves, o hemos tocado zonas claves en los días anteriores y vamos a ver cómo se va a comportar, o por lo menos por análisis técnico, cómo podemos ver la situación actual. Vamos directamente a gráficos para verlo mejor. Comenzamos, antes que nada, analizando el índice, porque es la clave. Ya he dicho en anteriores programas, voy a acercarlo un poco con el zoom, que la zona clave he trazado como, si se pueden dar cuenta, un FIBO desde la gran subida que hubo desde el noviembre del 2011. Y vemos claramente cómo retiene ese precio, ya lo indiqué anteriormente en anteriores programas, en 6.500. Los 6.500 son claves en el futuro del DAX, son claves en la economía alemana, son claves para las acciones. En estos momentos vimos marco claramente, ¿vale?, como el día 23 de este mismo mes tocó esas zonas, 23, 24 de este mes tocó esas zonas, ¿vale?, hizo un doble suelo en velas diarias en esas zonas y además he trazado aquí una media de las 200 sesiones para ver claramente cómo también se frena en ese punto. Algunas veces cuando hacemos el análisis técnico nos damos cuenta que todo coincide y es justo en esa zona donde está el mayor soporte que hay en el DAX y que puede afectar muchísimo tanto a la renta variable como al propio futuro. Vamos a ver que claramente si sobrepasa esa zona de los 6.500 sí que habría nuevas bajadas y sí que habría nuevas compras, por ejemplo, para la renta variable cuando ya pasara esa zona y cuando se abarataran muchísimo más las acciones alemanas. Por ahora estamos viendo cómo ha habido un rebote bastante fuerte. Vamos a acercarlo un poco. Rebote desde los 6.500, ahora mismo estamos en zonas de los 6.690, 6.700. Podemos incluso ver el rebote hasta zonas de 6.800, donde hay una resistencia clara. Siempre los 00 actúan como fuertes resistencias o soportes y estamos en una zona en la que está en tendencia con rebote al alza y vemos claramente, voy a acercarlo, como todo esto es el análisis diario, y viendo la situación actual del mercado alemán y cómo estamos en zona, hemos salido de zona de sobrecompra, va a ir a buscarla otra vez, puede incluso tocar esta media de las 50 sesiones de Williams Percentage y cómo puede rebotar otra vez a la baja para hacer una bajada muchísimo más grande. Tened en cuenta que estadísticamente en mayo hay bajadas y siempre empiezan los cortos normalmente en Estados Unidos. Vamos a ver cómo después de las sesiones de Estados Unidos, cómo se comporta la renta variable y cómo se comporta el futuro del Dow Jones. Pero por ahora el análisis del DAX se fija como clave en los 6.500, como posible zona de resistencia del rebote en 6.800 y vamos a ver cómo afectaría esto, por ejemplo, a acciones del DAX alemán. Comenzamos con Adidas. Vemos claramente, hemos marcado la zona que tocó ese mismo día, que tocó los 6.500, como hizo mínimos en zonas cercanas a los 56,80 euros por acción y cómo podemos verla con el posible rebote hasta los 6.800 puntos en el DAX, cómo la podemos ver incluso ahora mismo estamos en tiempo real en 58,43 euros y cómo podemos incluso verla hasta zonas de los 59,60 dólares. Vamos a ver cómo se comporta el medio plazo y con el rebote técnico Adidas, pero en esas zonas de resistencia puede tocar los 6.000, puede tocar el DAX, como ya hemos visto, los 6.800 en el rebote técnico y puede acercarse a días a los 60,31 y ahí podríamos plantearnos una entrada en cortos a medio plazo. Vamos a ver esas zonas si las toca y por ahora esperar, paciencia en cuanto a nuestro análisis y nuestra cartera en renta variable alemana. En cuanto a Bayer, lo mismo, estamos en zonas de rebote. Además, presentó resultados muy buenos, con un hueco alcista. En estos momentos estamos en zona de resistencia cercana. Estamos ahora mismo en tiempo real en 54,38. Zona cercana de resistencia 55,27 euros. Siguiente zona de resistencia está en los 57,59. Vamos a ver qué coincide el valor. Si toca esos 6.800 en el DAX, ¿con qué coincide en Bayer? Por ahora estamos en zona, saliendo también de zona de sobrecompra, al igual que el índice,
y estamos viendo cómo está tocando ahora mismo la media de 50 sesiones de Williams Percentage y eso indica que puede haber un posible rebote a la baja, pero vamos a esperar todavía paciencia unos días, 2-3 días, incluso cuando empiece mayo, porque se pondrían muy a tiro las acciones alemanas si hay una posible bajada en el DAX. Y por último, Daimler Chrysler. Estamos en zona tiempo real ahora mismo de 41,61 euros. Marco claramente cómo también hizo un mínimo desde principios de año casi y tapó ese hueco que le quedaba o que hizo. Vamos a acercarlo un poco para que lo veamos claro. Vemos el hueco que hizo a principios de año Daimler Chrysler, no lo había tapado, hueco alcista, y cómo fue a buscarlo este mismo día que tocó el mínimo de 6.500 puntos el futuro del DAX. Así que todo coincide, estamos en zona en la que ha tapado hueco, hace rebote técnico al alza y vamos a ver si intenta primero tocar la resistencia de los 42,63 euros y siguiente resistencia, zonas de soporte también de los 44,07 tapándose el hueco bajista del anterior día. Por ahora, si esas zonas también coinciden con los 6.800, podríamos replantearnos entrada en cortos a medio plazo. Vamos a ver cómo se comporta y muy atentos al diario y al futuro del DAX porque es muy importante estas zonas, tanto los 6.500 como los 6.800. Voy a dejar de compartir pantalla para poder hacer un pequeño resumen. ¿Vale? Hemos visto dos puntos clave. Por un lado, soporte en 6.500 y por otro lado, resistencia de rebote técnico en 6.800 en el futuro del DAX. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ahora mismo estamos en zona intermedia, puede ir a buscarlos, a dar el último tirón a finales de abril y poder incluso ir a buscarlos arrastrados también por el índice estadounidense, el Dow Jones, hasta los 6.800. En esas zonas puede tocar resistencias de rebote técnico tanto en renta variable como en Adidas, como en Bayer hemos visto, o como por ejemplo en Daimler Chrysler, en Mercedes. Todos estos, así que son zonas que por análisis técnico son posibles resistencias y entrada de cortos. Por ahora, rebote técnico, esperemos paciencia y esperemos a mayo porque estadísticamente es un mes muy bajista y puede arrastrar después de, por ejemplo, las elecciones norteamericanas, puede arrastrar a la baja tanto los índices americanos y arrastrar con ello también al índice alemán. Un saludo desde la Bolsa de Valencia. Nos vemos todos los días a partir de las 11:15 aquí en Trading TV. Gracias y disfruten del trading.